Saludos, sean todos y todas bienvenidas a este panel que hemos denominado para la ocasión Panel Salud Mental en la República Dominicana, como parte de un esfuerzo de colaboración con el Ministerio de Salud Pública y con los departamentos y las instituciones que tienen que ver en sentido general con esto, que ya nos van a explicar qué es la salud mental en un país como el nuestro. Para ello, de nuevo, y vale nuestro reconocimiento por la colaboración permanente que hemos recibido de él, tenemos al doctor Ángel Almanzar, quien es el director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Tenemos por igual al doctor José López, médico psiquiatra encargado del programa de rehabilitación psicosocial y desarrollo humano, un proyecto que se conoce también como RESIDE, que es parte de las gestiones que hace el despacho de la primera dama. A la doctora María Virginia González, psiquiatra y coordinadora de proyectos e investigación del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, y al doctor Vicente Vargas Lemonnier, también ya un colaborador habitual para tratar estos temas asociados en algunos casos, pero directamente que tienen que ver con esto de la salud mental. A los cuatro, pues, en nombre de la dirección de este Canal 4 RD, vaya nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por este esfuerzo de comunicación que hace a favor de nuestra audiencia, que es la audiencia de la República Dominicana y del mundo, ¿verdad? Doctor Ángel Almanzar, sé de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, supongo que de la Organización Panamericana de la Salud por igual, y de otras instancias internacionales que se abocan cada año pues también a visibilizar estos temas en beneficio de la población. Pero yo quiero que sea usted, como de costumbre por igual, que nos dé el punto de partida, esta gran sombrilla que ustedes denominan salud mental, y nos muestre las políticas públicas que con respecto a esto pues ya están en ejecución y tienen algunos pasos dados en ese sentido. Muy amable a CERTV y en particular a ti, que siempre has sido tan amable y que nos acoge en estos paneles que traen pues un montón de información a las personas que nos escuchan y que nos ven. Primero, yo quisiera plantear esto, muy acertado el nombre salud mental, porque nos ha presentado como psiquiatras, entonces salud mental, psiquiatría, y hay una diferencia. El psiquiatra es el que trabaja salud mental, pero también el psicólogo trabaja salud mental, también el trabajador social, la trabajadora social, la enfermera, el enfermero, el papá, la mamá, el hijo, la hija, la tía, el tío, la comunidad en sentido general. Tenemos que trabajar salud mental. No todos podemos hacer psiquiatría, los demás no hacen psiquiatría, pero sí toda la comunidad puede hacer salud mental. Y solo cuando toda la comunidad, incluidos los profesionales, hagamos salud mental, estaremos haciendo una labor increíblemente beneficiosa para todo aquel que tiene algún tipo de problema mental o del que no lo tiene y que lo podamos prevenir. Y la diferencia es simple. El psiquiatra es un médico que hace una especialidad en psiquiatría y que puede hacer salud mental, aunque no todos los psiquiatras hacen salud mental. El psiquiatra tiene el inconveniente muchas veces de que ve el mundo desde el modelo médico
Y el que trabaja salud mental tiene que verlo desde lo biológico, como el psiquiatra, médico, desde lo psicológico, como el psicólogo, y desde todo el mundo social, que es el gran mundo. Va mucho más allá, trasciende mucho más allá que como lo pueda ver muchas veces un grupo de psiquiatras o un grupo de psicólogos. Esto se trata de trabajar en la comunidad, con la comunidad, para la comunidad. Y los actores de la comunidad son las personas. Entonces, eso yo quería dejarlo asentado. Y ya luego, pues sí, políticas públicas, puedo decir algunas y ya luego el resto del panel puede ir abundando. Trabajamos en los últimos años en acercar a la comunidad, a esa comunidad, a la población, lugares en hospitales generales donde se puedan mitigar, yugular, atender crisis de salud mental, crisis psiquiátricas. Y ya tenemos, al menos en cada región de salud, menos en 2, menos en la región 7, Mao, Valverde, pero y en San Pedro de Macorís, que ya está lista y está casi a inaugurar, ya en cada una de las regiones sanitarias tenemos al menos una unidad de intervención en crisis. Ese es un espacio en un hospital general en donde se puede atender de manera efectiva estas crisis psiquiátricas. Pero si fuera eso, nos faltara mucho, si fuera solamente eso. También estamos trabajando en el primer nivel de atención, en las unidades de atención primaria, una estrategia que plantea la OMS-OPS, que se llama Estrategia para Cierre de Brechas en Salud Mental. Es darle herramientas de conocimiento a los médicos generales, a los médicos familiares, a las enfermeras, a los enfermeros, a los promotores de salud, para que sepan cómo atender en esa comunidad cercana siempre a ese territorio social donde vive la gente, cómo atender a esta gente que tiene algún tipo de trastorno mental. Pero hay otro elemento que es muy importante y aquí yo cedo la palabra. Los centros de salud mental comunitarios. Ahí nos estamos dedicando con mucho énfasis ahora. Un centro de salud mental comunitario es un espacio insertado en una comunidad más amplia que una UNAP. De hecho, debe tener una población de alrededor de 200.000 personas. O sea, si estas son las UNAPs, los dedos de mi mano, el centro de salud mental comunitario es la muñeca. El hospital está para acá lejos, ¿verdad? Entonces, ese centro de salud mental comunitario, con psiquiatras y psicólogos, trabaja de cerca con estos actores, médicos, enfermeras, promotores, que están metidos en la comunidad, con estos trabajadores de la salud mental, ¿verdad? Pero también estos trabajadores de la salud mental interactúan continuamente con esa comunidad, con los actores claves, cuáles son las personas que trabajan en salud, no importa en qué tema de salud, con la sociedad organizada, las ONGs, con la familia de los pacientes. Doctor López, ¿Sí? le paso la palabra, pero quiero un poco también para irme facilitando mi propia comprensión sobre el tema. Queda claro que hay una distancia, una diferencia entre propiamente la clínica de la atención a la salud mental y la labor probablemente del psiquiatra como tal, con respecto a esos aspectos clínicos, que no abordan todos los psicólogos, que también los hay clínicos y no clínicos. Exacto. ¿Verdad? Pero yo entiendo de entrada el tema, el núcleo, que si es la familia, el núcleo de toda la sociedad, ahí también hay el tema de los componentes de la familia, que son seres humanos que tienen salud mental, aunque no sea clínicamente o una patología específica que conduzca al psiquiatra o que requiera de
de recetas de los fármacos, qué sé yo. Salud mental, que para mí es la felicidad. De entrada, un ser feliz puede estar loco y es inofensivo y qué bueno que sea así. Y digo loco, que sé que no es un término correcto, pero la gente tiene que tener también cierta flexibilidad. Y entonces no es lo mismo la familia norteamericana, el núcleo familiar de una sociedad humana igualita, pero no es lo mismo ese núcleo que el núcleo de una sociedad como la nuestra. Cada sociedad pare sus cosas. Y a donde quiero llegar para que me lo aborden todos, es que he sabido de la existencia de un manual de la que se llevan muchos psiquiatras, por cierto, que es el de la Sociedad Norteamericana, que entre otras cosas, por yo simplemente recordar una, dice que si usted se da unas alturas 4 o 5 veces al mes, usted tiene un problema de salud mental. Hay algo detrás. Resulta ser que los dominicanos nos damos unas alturas todos los días. Estamos locos todos, según aquel manual. Y lo que entiendo es que hay diferencias claras que le permiten a Woody Allen poner de moda el psicoanálisis y los psicoanalistas y la terapia que se dan los neoyorquinos, pero que no tiene nada que ver con el problema del 28 y con nuestros problemas de salud mental comunitarios, por así decirlo. Siempre he dicho que los locos nuestros son mansos. Nunca he visto un loco en este país matando a nadie. Son los únicos que nos matan. En Estados Unidos hay locos que le entran a tiro a todo el mundo y convierten una escuela y convierten una comunidad en un escenario de guerra. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que hasta dónde se puede generalizar y hasta dónde se tiene que particularizar. Y hasta dónde los problemas nuestros quizás son más sencillos en el sentido de que probablemente con una buena profilaxis del trabajo comunitario, del trabajo de los orientadores, son más sencillos. Y en qué medida también cada grupo de edad, que ya no de sexo, de edad, tiene sus propios especialistas. Por ejemplo, se me ocurre la orientadora de una escuela, que sé que son psicólogas, pero no es lo mismo la psicóloga clínica que la orientadora de una escuela. No es lo mismo la salud mental en la edad, en la ancianidad, digamos, ¿cómo le llaman a eso? A la Gerontes. Gerontes, geriatría. La geriatría, que sabemos bien que tiene, a una serie de disfunciones o de problemas de cualquier naturaleza en los adultos como tales. Hagan ustedes con estas provocaciones un poco lo que ustedes quieran. Muy bien. Yo diría que dentro de todo lo que usted ha argumentado, pues psiquiatría es una especialidad en donde vemos enfermos y no enfermedades. A eso queremos decir que no hacemos tanto énfasis en signos y síntomas per se para llegar a un diagnóstico, sino lo que queremos ver es, como dice el doctor Almanzar, la enfermedad en su contexto biológico, psicológico y psicosocial del componente. Pues ahí es donde se hace énfasis en la importancia de la salud mental comunitaria. Pues una crisis que se maneja en una unidad de intervención en crisis es eminentemente farmacológica, pero ese usuario, luego que regresa nuevamente a su comunidad, ¿qué factores intervienen para que nuevamente no recaiga en su enfermedad? Que no solamente está el factor de una medicación, sino cómo influye la misma familia, el aspecto cultural, el aspecto, dentro de este mismo aspecto cultural, tenemos la cultura de salir los viernes, sentarme, jugar dominó, beberme una cerveza. ¿Cómo influye eso también en el que recaiga o no recaiga una persona, el que lo señalen, el estigma que carga por haber estado en un hospital, en una unidad de intervención en crisis? Y ahí pues culturalmente creo que la formación nuestra es muy de la mano de los signos y síntomas que presenta el usuario, y de ahí pues se está desprendiendo esta nueva corriente
de hablar de la comunidad. ¿Qué pasa con ese usuario nuevamente luego de que ya su cuadro psiquiátrico ha sido resuelto? ¿Cómo evitamos que esto recaiga? Y que se ha demostrado con el pasar del tiempo que no es solo los psicofármacos, que intervienen muchos factores, y dentro de esto pues el factor más predisponente es la misma familia y todo lo que interviene en su comunidad con este usuario. Doctora. Bueno, muchas gracias en primer lugar. A propósito de que usted mencionaba lo del DSM y todo lo que ya se comentó, si hay algo en común que tienen todos los seres humanos, no importan de dónde vengan, si vienen de China, si vienen de Inglaterra o de República Dominicana o quizás Estados Unidos, es que todos somos entes psicológicos y sociales. Y si la raíz de la mayoría de problemas mentales está en los problemas familiares, entonces entendemos que el abordaje debe ser dado en la familia y la familia se encuentra en la comunidad. Entonces nosotros como República Dominicana tenemos que dar una respuesta a las problemáticas que se dan en nuestras comunidades y por eso es la importancia de los centros de salud mental comunitarios. Nuestros centros no son iguales, por ejemplo, a los centros de Estados Unidos o a otros centros que puedan ser en España o en cualquier sitio de Europa. Nuestros centros se encargan de tener un abordaje primero con empatía, con dignidad, pero también el psicólogo, el psiquiatra y sobre todo el trabajador social tiene que involucrarse en la comunidad, identificar cuáles son las problemáticas que tiene ese individuo, ir a su casa, ver cómo es el entorno familiar, cómo es su dinámica, ver si la persona trabaja o no trabaja. Y con un abordaje tan comunitario, entonces vamos a poder lograr darle un tratamiento específico a ese individuo. Quizás hay personas que son adherentes al fármaco y les va bien con el fármaco. No tienen síntomas, ya no tienen tristeza, ya no tienen llanto, pero no pueden trabajar. ¿Y qué va a hacer el Centro de Salud Mental Comunitario? Identificar esa problemática. Entonces, si tu problema es con el trabajo, pues vamos a ayudarte a que tú crees habilidades para que tú puedas desarrollarte en el trabajo. Tu problema es con las interacciones interpersonales. Te cuesta ser amigos, te cuesta quizás ir al cine, porque salud mental no es solamente un diagnóstico. Salud mental, usted mismo lo decía, es felicidad, es bienestar. Es que tú vayas al cine, es que tú vayas a la playa, es que tú compartas con tus amigos, es que no importa cuál sea tu diagnóstico, tú tienes esquizofrenia, tú tienes bipolaridad, tú tienes cualquier diagnóstico, tú lo tienes, pero tú puedes funcionar en la comunidad y tú vas a tener una participación social. Y nos beneficiamos todos, porque ¿cuántos individuos no hay en la calle con diagnósticos, pero con muchas habilidades que no la pueden utilizar porque no se le presenta un entorno que ellos lo puedan desarrollar? Entonces, básicamente, eso es lo que queremos dejar claro, que los problemas de salud mental no se basan simplemente en el cuerpo. Los problemas de salud mental tienen que involucrar a todo un sinnúmero de entidades públicas, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, también el Servicio Nacional de Salud, pero también se tienen que involucrar los medios de comunicación, como dando una respuesta digna y responsable de información que pueda llegar a la comunidad, pero sobre todo a aquellos individuos que necesitan ayuda. Doctor Lemonnier. Bueno, muy bien. Después de oír a las personas que me precedieron, ¿verdad? Pues uno lo que tiene, siguiendo sus planteamientos muy correctos, seguir en esa línea. Mira, Ángel, cuando iniciaba, hablaba de que la salud mental no es solamente la parte biológica, sino que había que ir un poco más allá, y es así. Porque retomando lo que dice la doctora, ¿qué es salud mental? Entonces, para tomar una definición, la Organización Mundial de la Salud dice que salud es un bienestar, como tú decías, biológico o físico, psicológico, de la mente y social, o sea, te da los tres elementos. Y siguiendo esa definición de salud en general, ahí mismo entra también lo que sería salud mental. La salud mental no solamente es bienestar de la mente, como dice. La salud mental tiene que ver con todo, porque ¿cómo puede una persona que está enferma y que tiene un dolor que es físico, cómo puede decir que está emocional y mentalmente sano? ¿Cómo puede decir una persona que ha sido cancelado de su puesto, o que tiene un hijo con problemas, o que la esposa se quiere separar de él, o cualquier situación conyugal que tenga? ¿Cómo esa persona puede decir que tiene ese bienestar? O sea, tiene un malestar. Entonces, cuando hablamos del individuo, de salud mental, tenemos que ver los aspectos psicológicos, los aspectos de ambiente. Entonces, cuando decimos eso, ya se va abriendo
el panorama completamente. Si estamos hablando de lo psicológico y estamos hablando del ambiente, eso supone muchas cosas. Supone el individuo, supone la familia, supone la comunidad y supone la sociedad en general. O sea, se va abriendo el espectro de eso. Por eso cuando hablamos de salud mental hay dos elementos que tenemos que ver. Lo que es promoción de salud mental y lo que es prevención. Cuando hablamos de promoción, lo que estamos hablando son de los determinantes de la salud mental. Por ejemplo, salud mental es una campaña para no fumar, o para que no se ingiera alcohol en exceso, o para que el alcohol sea solamente hasta una hora determinada, porque ya se sabe que después de una hora la ingesta de alcohol aumenta los problemas de delincuencia, de violencia, etcétera, etcétera. Pero también cuando hablamos de prevención estamos hablando de los causantes, o sea, ¿qué provoca un problema de salud mental? Y ahí es donde casi siempre entra el médico, que el médico y el psiquiatra ha sido formado mucho hacia las causantes, hacia la prevención. O sea, si tú tienes genética, si tú consumes sustancias, y si tú eres violento, y si tú eres impulsivo, por ahí casi siempre nos vamos los psiquiatras hacia las causantes. Pero salud mental es mucho más, porque ¿cómo puede una gente tener bienestar si no tiene agua en su casa? ¿Cómo puede una gente tener bienestar si no le recogen la basura? Entonces, fíjate cómo se va abriendo que la salud mental es mucho, mucho, mucho más de lo que uno puede pensar. Entonces, tenemos todos estos elementos que hay que verlo en salud mental. Cuando hablamos de un individuo en salud mental, también, ahorita tú lo decías muy bien, tenemos que ver la edad en que está. Para un señor de edad, salud mental a lo mejor es que él pueda valerse por sí mismo y hacer cosas que ya a cierta edad el individuo tendría una discapacidad para hacerlo. Él se siente bien porque él puede pararse, ir al baño, etcétera, y no necesita que le pongan un pamper, que lo carguen, que lo lleven. Ya él dice que está bien. Pero para un rico, salud mental es poder disfrutar de su riqueza. Y para un pobre es poder suplir sus necesidades básicas. Claro. O sea, la salud mental va a depender de la edad del individuo, de la situación que el individuo tenga y de los aspectos psicosociales. Por eso muchas veces la persona dice, aquí hay una expresión que se usa mucho en la calle, ¿y cómo tú estás? La persona dice, vivo, suelto, y te agregan algunos, y en nómina. Por eso, porque si tú estás enfermo, o si estás preso, o si tú no tienes empleo, puede ser que tú no tengas ese bienestar que hemos dicho que es salud mental. Por eso Ángel lo decía muy bien, y tú cuando decimos, salud mental es mucho más que hablar de lo que los psiquiatras vemos. Y otra cosa que tú dijiste muy bien, hay personas que pueden tener un trastorno. Oye, lo que te voy a decir parece chocante. Hay personas que pueden tener un trastorno psiquiátrico y tener salud mental. ¿Por qué? Porque ese individuo padece de depresión o de cualquier trastorno y el individuo, él se siente bien con él ha aprendido a convivir con su enfermedad, etc. Entonces tiene un padecimiento que le está yendo a su centro comunitario, a su consultorio, a llevarse tratamiento. Y él dice, yo me siento bien. Y tiene un padecimiento psiquiátrico. Y hay un individuo que no tiene ningún trastorno, ni depresión, ni ansiedad, ni sustancia, y no tiene salud mental. Porque él aún sin trastorno, él dice que se siente mal, que no está satisfecho con su familia, que no está satisfecho con la comunidad, que no está satisfecho con el gobierno. O sea, si yo entiendo que el gobierno no responde a mis necesidades, puede ser que yo no me sienta bien, solamente porque ese gobierno no me da a mí lo que yo creo, ya eso me hace a mí sentirme mal. Entonces, puede ser que salud mental yo no tenga. O sea, fíjate que es un concepto tan amplio. Por eso la definición es un estado de bienestar que ese individuo expresa tener. Pero eso puede cambiar en cualquier momento y en cualquier situación. Por eso salud mental no es un estado fijo, estático. Es algo que puede ir cambiando. Sí, hay dos elementos que yo quisiera que tú solicitaste, que te lo explicaran, aunque sea brevemente, y que están todavía ahí medio sueltos. El famoso manual americano,
que es una herramienta que todos los psiquiatras utilizamos y que muchos psiquiatras criticamos, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero ese manual no es oficial. De hecho, cuando cualquiera de nosotros que trabajamos en un hospital, en una clínica del Estado, no puede nunca hacer un informe tomando en consideración ese manual, todo el que está en el sector público de todos los países de América tiene que reportar y tiene que informar en base a otro manual, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud, que lo validan los pueblos, lo validan los estados. Eso por un lado. Y por otro lado, también tú preguntaste sobre el tema de las especialidades en psiquiatría. Y obviamente, sí, de hecho, hay especialistas, y puedo nombrar algunas, y luego si me queda alguna más, ustedes me pueden ayudar. Aquí hay dos grandes residencias de formación de psiquiatras. Una tiene su sede en el Hospital Gautier y otra fue la que vino del antiguo Hospital 28, que se transfirió, se trasladó al Hospital Moscoso Puello. Pero en 2015-2016, a petición de la Sociedad de Psiquiatría, y gracias a Marianeris Pérez, que siempre tenemos que recordarle y agradecerle, que fue en su presidencia, que el ministerio acogió la petición de la Sociedad de Psiquiatría y se formalizó la residencia en psiquiatría infanto-juvenil. Entonces ya tenemos psiquiatras formados en infanto-juvenil que le dan asistencia a esa población. Era una necesidad de país porque si los psiquiatras no somos tantísimos, pues eran poquísimos los psiquiatras que podían trabajar paidopsiquiatría, que así también se llama, la salud mental de niños y adolescentes. El grueso de los psiquiatras tienen una formación en psiquiatría, pero hay psiquiatras, dentro de esos psiquiatras, que se formaron en manejo de alcohol y drogas. Y hay otros que son en manejo de psiquiatría forense. Y hay otros que son en terapia de familia. Y hay otros que son también en psicogeriatría, ¿verdad? Entonces, y así pueden haber otras especialidades. Y lo ideal, bueno, si vas a un psiquiatra general, y ese psiquiatra general entiende que la mejor ayuda es la de un psiquiatra infanto-juvenil, ese psiquiatra va a referir a un infanto-juvenil porque no va a saber manejar, por ejemplo, medicamentos o patologías que son típicas, propias de un infantil. Miren, creo que debo hacer una breve pausa que me la piden. Me queda claro que el marco mío no piensa, por ejemplo. Y lo digo a pota, como se dice, uso el término así porque es la relación, no que estableció el sociólogo aquel López entre alimentación y cultura y demás cosas, es que en términos reales, si la gente tiene una insuficiencia alimenticia, proteínica, etcétera, se supone que el pobre cerebro está en la fuácata y por lo tanto, en general, esa persona no piensa como se dice, tiene problemas. Y bueno, sé que hay gente que se come todo lo que puede y igual tiene problemas, que también me queda claro un poco sacar esto, tal cual usted me lo explicó. Hay patologías que son propias de cada edad, digamos. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría ya a esta edad, que ya yo voy, de que me dicen que para la tercera, de que morirme de mal de amor o suicidarme por mal de amor. Pero acabo de ver una jovencita, lo tengo como caso mío, que bueno, está de mal de amor, e intentó, ya fuera para llamar la atención o metida en la depresión, el suicidio, por mal de amor.
no supongo que nosotros atravesemos por ese problema en algún momento. Cada ser humano es único y es irrepetible. Tenemos dos cerebros. Tenemos un cerebro que es eminentemente emocional y otro cerebro que es tiende a la lógica, a la racionalidad. Pero es ese cerebro emocional el que nos va a ir condicionando a cada rato, durante toda la vida. El que se deja gobernar por la ira, o por los celos, o por el odio, puede que le mande... O por la tristeza. Sí, por cualquier emoción negativa, y que le mande esa información a ese otro cerebro que es más lógico, que es más racional, pero ya condicionado por ese cerebro límbico, emocional, ya va mal. Si no hacemos un equilibrio entre lo que creemos y lo que queremos, lo que se debe y lo que se puede, lo que es la realidad y lo que es nuestro imaginario, entonces podemos tomar malas decisiones. Pero ¿qué ocurre? Que cuando un ser humano toma una decisión y le pone una etiqueta y dice que eso es él o ella y que eso es por su dignidad, ya todo queda amarrado y condicionado. Por lo tanto, lo que quiero plantear es que cuando ocurre un evento, cual que sea, y el pensamiento condiciona el accionar, no hay ningún accionar hay sin que lo medie un pensamiento. Pero si usted pensó mal, entonces usted va a actuar mal. Eso por un lado. Y esto es para que mis compañeros sigan desarrollando esta idea, si les gusta. Pero por otro lado, venimos con sellos de fábrica. Usted viene con cierto tipo de características de personalidad. Y yo puedo hablar de la mía, sin ningún ambaje. A mí me gusta que las cosas estén ordenadas. Y de una vez, cuando los muchachos los que me acompañan aquí escuchan esto, dicen, Almanzar es medio obsesivo. Pues sí, yo vengo de base con una personalidad, me puede, Vicente, si estuviera Carlito de Los Ángeles acá, me estuviera de una vez corrigiendo. Pues sí, yo vengo con ciertas características que me gusta que las cosas estén organizadas, que estén ordenadas, que tengan cierta estética. Pero hay otros que piensan que están hablando y que este era lo que están hablando de él o de ella, y otros que son más introvertidos, y que son más para adentro, hay otros que son mucho más extrovertidos, que son mucho más para afuera. Y todo esto va confluyendo hasta hacernos tal y cual lo que somos, lo que cada uno de nosotros somos. Entonces, y ahí vienen los ditirambos, ahí vienen las grandes discusiones. ¿Hasta dónde yo puedo ser como yo soy y cuándo me van a etiquetar y me van a decir que eso es patológico? Entonces es un asunto, al final, pues de deberes y derechos. ¿Dónde? Es una especie de libre albedrío. Sí, es un libre albedrío, pero condicionado por las reglas sociales, las que nos hemos dado. Hay una ética. Hay una ética. Sí. Y no podemos salirnos de la ética. ¿Verdad? Entonces, y hay unas condicionantes Usted sociales. En su casa puede andar en cuero y nadie se le va a ocurrir que eso sea un problema de ni ético ni de ningún tipo. Que usted anda en cuero y vaya a la sala y abre a la nevera en cuero. Pero si usted sale en cuero
al patio y sale a la calle a andar en cuero, usted tiene un problema, ¿verdad? Claro. Es así. O sea que yo estoy sano, pues yo lo hago en la casa, pero yo no salgo para afuera. Exacto. Dentro de ese mismo tenor y tema, cabe destacar que teniendo la oportunidad dentro de Reside, estando en una comunidad y viendo a las personas posterior a su intervención hospitalaria, ya viéndolo en su medio ambiente, donde uno puede hacer un escrutinio mayor de cuál fue la razón per se que lo llevó a tomar tal o cual decisión, en este caso de intentarse quitar la vida. Hacía una comparación en los márgenes de edad y poniendo diferentes tipos de situaciones en esos márgenes de edad, del mal de amor y demás. Cabe destacar de que sí, está ocurriendo más que en la gente jóvenes, pues culturalmente se nos ha enseñado que lo que se daña se bota, no se arregla, pues tiendo a que entender que yo también puedo ser un producto dañado y al no funcionar, pues me boto. Y de ahí viene esa misma ideación o tentativa de hacerme daño. Y pues cabe utilizar este tipo de medios, los mismos medios comunitarios, de que el mensaje llegue, de que no, o sea, ahí en este caso es un panel de expertos, pero en la misma comunidad no se necesita ese mismo panel de expertos para determinar que una persona tiene una ideación o que está teniendo gestos o me está diciendo entre palabras que su valor a la vida lo ha ido perdiendo por tal o cual situación. Y es bueno nunca menospreciar que esta situación, ya sea un mal de amor, un duelo o una situación económica, lleve a esto, pues generalmente hay una patología de base que es la que se va desarrollando y esto le llamamos depresión, que son lo que cuando ya yo entiendo que no hay otra solución a mi problema, termino ejecutando de esta manera, que es la ideación y el intento suicida. Entonces, retomando, en Reside hemos tenido la oportunidad de ver desde la perspectiva psicosocial y atender a estas personas ya en su mismo medio ambiente y psicoeducarlo, trabajar con la familia y entender que aunque esa razón pareció en inicio que era menor a lo que vale su vida, verlo desde el punto de vista patológico y enseñarle a los familiares que realmente hay signos y síntomas que hablan, que te dicen que esa persona puede llegar a ese comportamiento y que esto se puede evitar. Y pues queremos también utilizar el panel para llevar este mensaje de que realmente el valor a la vida es mucho mayor que lo que todos entendemos, que lo que socialmente se está diciendo de que si te quieres matar, pues véalo. Y muchas veces se utiliza la palabra en expresión, yo me mato si pasa tal o cual cosa, o sea, pongo en la magnitud de ese hecho a la misma magnitud del valor de mi vida y lo menosprecio. Y queremos llevar que esto es una condición de salud que es prevenible y para eso pues utilizar la familia y que en este caso que hay un centro de salud comunitario llamado Reside en la Nueva Barquita, que fue respondiendo a las políticas públicas que se ha tenido, el despacho pues apoyando al gobierno del presidente, pues ha tenido esta iniciativa y pues invitarlo a que dentro de este espacio comunitario y de los otros más que se están creando, poder buscar la ayuda, que no solo un experto puede trabajar en esto, sino la misma familia y la comunidad puede prevenir este tipo de situaciones. Doctora, ¿cuándo ciertas, no diría patologías, pero ciertas expresiones un tanto de como las fobias, que probablemente cada uno de nosotros tenga la suya, por distintas razones también, algunas desconocidas supongo por igual, pero ¿hasta dónde eso realmente parte de esos problemas de salud mental que no son asumidos socialmente como tales? Porque generalmente uno piensa que es una pendejada de vete, una ñoñería o una cosa por el estilo, pero al final de cuentas es que si usted la expone a eso que se lo genera, esa persona no va a estar feliz ni va a tener calidad de vida ni nada. Bueno, mire, con respecto a los casos, voy a tratar de mezclar los dos temas. Con respecto a los casos que usted mencionaba, de la joven que se suicida en Inglaterra, también mencionó el caso de otro caballero en Argentina. Todos los problemas, yo siempre me voy a ir por el lado de la familia, aunque soy psiquiatra, el enfoque es familiar. Si usted busca todos los problemas de salud mental, el origen está en la familia, en el núcleo familiar.
Y el doctor Almanzar mencionaba de que somos únicos, y eso es cierto, porque tenemos una biología y tenemos carga genética, pero dependiendo de cómo nosotros nos desarrollemos en la familia, es que se van a fortalecer ciertos patrones en el ser humano, como la tolerancia a la frustración, como la capacidad de interactuar con el medio, cómo manejarse ante los estresores de la vida. Porque, por ejemplo, vemos el caso de la joven de Argentina, nos llama la atención que se suicida y la causa que se menciona es por un mal de amor, y nos enfocamos en el suicidio y en el mal de amor, ¿verdad que sí? Porque siempre le buscamos una causa a los males. Pero realmente eso vendría siendo el estresor. La causa como tal no sería del suicidio. Tendríamos que evaluar toda la historia familiar de esa niña, cómo creció, cómo se desarrolló en su ambiente escolar, cómo se desarrolló en la participación en la comunidad, cómo esa niña fue manejada por sus padres, por sus hermanos, qué pudo haber pasado en lo largo de su vida para que ante un estresor significativo, porque es muy significativo el mal de amor, aunque suene a veces como simple, ella haya tomado esa decisión. Además que en los jóvenes hay una característica que también tienen algunos adultos que todavía no se han desarrollado completamente, y es la impulsividad. Los jóvenes tienden a ser más impulsivos, a tomar decisiones sin previamente meditarlas, y ante una situación como esa, la joven se suicida, pero ante la prensa lo que llama la atención es el suicidio y la causa que los familiares dicen que tuvo el suicidio. Pero con la fobia igual. Cuando uno analiza la fobia y todo lo que tiene que ver con el espectro de la ansiedad, tenemos que irnos a la niñez, antes de los 7 años. ¿Cómo era la relación con la madre? Muchas veces dirán los psiquiatras infantojuveniles, de qué manera muchas veces también los padres, ante situaciones simples, le dan una respuesta al niño o lo censuran por algo que tal vez no es tan significativo, y el niño va desarrollando ciertas actitudes ante los eventos de la vida y se va, vamos a decir, castrando emocionalmente, y también se van desarrollando otras sintomatologías, como es en el caso de la ansiedad. La fobia igual tienen que ver con eventos de la infancia. A veces el individuo no lo puede recordar, pero sí tienen que ver con eventos estresantes de la infancia. Entonces, cuando el individuo se expone ante eso que le produce miedo, reacciona de esa manera. Y actualmente hay fobias, si nos llevamos de los libros, a cualquier cosa. O sea, antes habían fobias definidas, que si a las culebras, que si fobia a las alturas, pero incluso actualmente se han visto individuos que le da fobia hasta un aguacate. Y desarrollan la misma sintomatología que cualquier otro, como un claustrofóbico o como una persona que le tiene fobia a una serpiente. O sea que ahora mismo fobia es a lo que tú le tengas el miedo. Si yo le tengo miedo, y parece simple, a esa copa, pues entonces yo tengo fobia a la copa. Pero vuelvo y les repito, todo eso parte de un individuo que es único ante un ambiente que le permite desarrollar ese sinnúmero de sintomatología. Lo importante es que el individuo se involucre. Doctor, simplemente para que me le agregue la preocupación, no es lo mismo un hogar del que estamos hablando, de los hogares que estamos hablando, de 10 hermanos, papá y mamá, y probablemente abuela, sino también abuelos y tíos, que hijo único. Papá y mamá, hijo único. Ay, yo soy hija única. Fíjese usted, es hija única. Yo no, pero casi. No es lo mismo todo eso, pero en un hogar disfuncional, como le llaman ustedes, que, bueno, el papá, la figura paterna no está, o está de vez en cuando, o por el tipo de relación con su mamá, aparenta ser no un buen padre, porque si no es buen esposo. Es decir, porque los hogares también son únicos e irrepetibles, pero hay patrones como estos. No es lo mismo un hijo único que una asamblea de 10 hermanos donde hay 4 hembras que usted la ve en cuera, pues son sus hermanas. Probablemente a usted no le va a dar, no se va a asustar cuando usted vea a una mujer en cuera, por así decirlo, porque está acostumbrado ya en el núcleo al manejo desenfadado de ciertas cosas que fuera del hogar pues podrían resultar complejas. Esto para sazonar un poco y que usted me le agregue su sapiencia. Sí, claro que sí. Se ha producido una riqueza en todo lo que ustedes han dicho. No quiero pasar por alto lo que decía de inicio Ángel Almanzar cuando él decía que si él tiene una forma de ser que alguien pudiera llamarle que él tiene un trastorno obsesivo compulsivo, se refería a que Carlos de los Ángeles y yo pudiéramos decir eso.
Pero esa forma de ser bien usada se convierte entonces en una habilidad. Salud mental es también tener habilidades. Por eso es que una persona debe desarrollar también habilidades de cómo manejarse en el trabajo, de cómo solucionar problemas. Si usted no sabe manejar problemas, si usted tiene un conflicto de pareja y usted termina bebiendo o dando golpe o matando, entonces usted no tiene salud mental, porque usted no tiene las habilidades para manejar conflictos. En salud mental también hay que enseñar habilidades para trabajar. Ángel siempre ha sido un gran trabajador y siempre he dicho yo, sin ánimo de halagarlo, que donde él está, el éxito está asegurado. Porque donde él entra, como cuando entró ahora a salud mental y cuando se ha ocupado de los aspectos de los congresos, uno sabe que las cosas van a pasar porque él tiene una forma, un tesón, una disciplina, que alguien pudiera llamarlo obsesivo, pero bien manejado. Entonces es una cualidad. Ahí entramos en lo que los psicólogos han dicho que es salud mental. Los psicólogos establecen 3 criterios para hablar de salud mental. Uno es el sufrimiento, otro es la mala adaptación y otro es el control. Si usted tiene un sufrimiento del alma, mal de amor, o usted vive con envidia porque el vecino compró un carro y usted no, porque tiene una televisión mejor que la suya, entonces hay personas que viven en un sufrimiento. Eso no es salud mental. Entonces, parte de lo que las personas tienen que aprender es a quitarle el sufrimiento a los eventos de la vida, y eso tiene que ver con el desapego. Pero hay otro tema, que es lo que la doctora decía, el manejo de la frustración, es la mala adaptación. En la vida a usted le van a pasar un montón de cosas, que las cosas no van a salir siempre como usted quiere. ¿Dónde uno aprende a manejar la frustración como algo normal? En el hogar, como decía la doctora. Entonces, si usted no maneja la frustración, usted tiene un problema de mala adaptación. Pero el tercer elemento es la falta de control. Si usted me dice a mí algo y yo reacciono agrediéndolo, si yo veo un aguacate o cualquier cosa y yo reacciono fóbico, entonces yo tengo un serio problema de control. Entonces, esos 3 elementos tienen que ver mucho con la salud mental. Ese es el enfoque psicológico. Entonces, en todos esos aspectos es que las personas, todas las personas, lo hemos dicho aquí, todas las personas pueden tener una vulnerabilidad para tener un trastorno de salud mental en cualquier momento de su vida. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que un 50% de las personas tienen un problema de salud mental y algunos dicen que es un 100%. Porque tú que eres muy adaptado en este momento, puede ser que dentro de un tiempo venga una situación y tú no puedas manejarla porque tienes un sufrimiento grande, porque eso te pasó con un hijo, te pasó con un amigo que quieres mucho, tú querías mucho ese trabajo, eso lo estamos viendo. Si yo tengo una gran aspiración política de ganarme un puesto y las cosas no se me dan, yo puedo tener un sufrimiento y tal vez no pueda manejar eso adecuadamente, entonces ahí tengo un problema de mala adaptación o un problema de falta de control. En ese instante, yo que soy muy equilibrado, puedo funcionar como si en ese momento no tuviera salud mental. Y aquí es el valor de los manuales, porque los manuales dicen, espérate, pero para hacer un diagnóstico de enfermedad mental se necesita que eso dure un tiempo. Si yo estoy triste un día o 2 o 3 días porque un amigo se fue o murió, eso no es una depresión. Pero si yo duro un tiempo determinado, como establecen los manuales, con tristeza, sin disfrutar, entonces ya el manual establece un diagnóstico. Por eso los manuales nos van a ayudar mucho para poder establecer si eso es un problema situacional, donde tu salud mental estuvo afectada, o si es un trastorno mental, que tú tienes salud mental. Entonces ahí es donde viene esa ayuda de los manuales. Pero para los mismos psiquiatras, Ángel mencionaba a Carlos Almanzar, a Carlos de Los Ángeles. Carlos siempre habla mucho de que los psiquiatras tenemos que llevarnos menos de los manuales y estudiar más la psicopatología. Porque los manuales nos dan parámetros, pero detrás de esos parámetros hay muchos elementos que van a lo personal, a lo individual, a lo familiar, a lo situacional o a lo social. Y ahí es donde la doctora decía de manera muy acertada, cuando ella se refería al modelo familiar. Y tú hablabas de los tipos de familia.
En el Centro de Formación Cristiana, una vez hicimos un estudio con las familias dominicanas y pudimos encontrar que en este país hay 10 tipos de familia. Entonces, el tipo de familia depende de si la mamá está sola o no, si el papá tiene más hijos con otros, si esa mamá tiene hijos de diferentes hombres, si esa hija es hija única. Entonces, todos esos elementos, ¿cuántos hermanos tú tienes? Y en el 1960, el doctor Thumann en Austria escribió un libro que le llamó Constelación Familiar, que es eso, él decía, el orden a donde cada hijo quede, y dependiendo del hermano que tenga antes o después de él, eso va a dar el carácter de cada hijo. Y eso fue lo que el doctor Murray Bowen, el creador del modelo de terapia familiar multigeneracional, dijo, eso le faltaba a mi teoría, dijo Bowen, lo que aportó Thumann. Porque él que creó una teoría para explicar cómo se manejaba la ansiedad en la familia, él dijo, el elemento que le faltaba a mi teoría es que supiéramos en qué orden está cada hijo y la forma y el orden en el que él esté va a determinar su carácter y va a determinar la pareja que va a elegir. Porque si un hijo menor de hermanas mayores se casa con una hermana mayor, con hermanos menores, entonces ahí va a dar una dinámica de cómo esa mujer y ese hombre se van a llevar. Diferente a que si es un hijo mayor con hermanas menores y se casa con una hija menor de hermanos mayores. Entonces, el orden que cada individuo trae en su familia va a determinar cómo ese individuo puede manejar las situaciones de familia, los conflictos, las frustraciones y todas las experiencias previas que ese niño tuvo en el hogar van a determinar entonces la capacidad que tiene de enfrentar eso sin sufrimiento, sin mala adaptación y sin tener un descontrol. Por eso es que es tan importante el psicólogo, el terapeuta familiar, el psiquiatra, ayudando permanentemente a las personas que presentan en un momento dado algún tipo de dificultad o de desorden como lo que se mencionaba aquí cuando hablabas de la fobia. Escuchándole con toda atención, se me ocurre que hay un tema de salud mental, vista esta como salud mental del conjunto, no solo del individuo, ¿verdad? Hay temas que son epocales. Por ejemplo, se me ocurre que ya tener un miembro gay de la familia no es el mismo problema que hace 30 o 40 años, que la gente estaba de que metía en un closet. Ya la perspectiva evidentemente es totalmente distinta. Hay nuevos paradigmas en muy poco tiempo, cosas que ya, es más que ya ni son problemas. Lo que eran problemas hace poco ya aparentemente no son problemas porque alguien se liberó de algo, del cepo, de lo que se quiera. Pero hay un tema que para mí, en términos muy personales, es bien abarcador de la conducta social, más que de la salud mental, de la conducta social. Y es la relación entre individuo o sociedad y tecnología. No me voy a expresar como yo lo hago cotidianamente. Es un problema de conducta social y derivará en un problema de salud mental el uso que se hace de la tecnología. Y solo hay que caminar y ver que hay una situación grave, que todos están muy contentos porque hay gente que se está haciendo muy, muy rica y hay gente que está satisfaciendo necesidades, de toda la naturaleza. Pero hay un problema de salud, de conducta social y de salud social asociado a este tema de la tecnología, que está alterando a la familia. Gente que ya no se comunica ni cuando van a comer. Eso ya se hace hasta mofa de aquello, y no es mofa. Es que eso que está pasando en ese núcleo familiar está pasando en el centro de trabajo, y está pasando en donde quiera que los individuos están, en el supermercado. Ya yo no logro piropear a nadie en un supermercado. ¿Usted me entiende? Yo creo que otro panel Es únicamente necesario. para ese tema Sí. no sería Es suficiente. buen Sí. tema, es verdad, Miren, para un panel. Y yo voy a abrir el apetito de mis compañeros y mi compañera con ese tema.
el mundo está en una revolución. Y estamos en esa revolución, pero todavía no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta. La relación social ha cambiado por la tecnología. Y la evolución humana lleva decenas y decenas y decenas de años. Y para que tengamos una idea, los sumerios, desde los sumerios hasta los griegos, pasaron algunos miles de años. Y de los griegos a nosotros, otros miles de años. Los griegos establecieron esta cultura de Occidente y el modo en que nos comportamos en la ciudad. La ciudad era vital, capital para los griegos. De hecho, el tema de Sócrates estaba en contra del suicidio. Había algunos filósofos que estaban a favor del suicidio. Sócrates estaba en contra del suicidio y Sócrates, que se suicidó, decía que él estaba en contra del suicidio porque era una ofensa del individuo a su ciudad, que la ciudad necesitaba de esa persona. Bien, recordar que el áforo era donde se discutía la política pública y de ahí los grandes personajes elaborando sus discursos. Y vuelvo aquí ahora a la realidad de hoy en día en el mundo con la tecnología. Estamos más intercomunicados, pero con menor calidad de comunicación. Cuando buscábamos una explicación a por qué en los países que lo tenían todo, los países del norte de Europa, las tasas de suicidio eran, ojo, 6 por 5, 30. 5 veces superior a la nuestra. ¿Qué por qué? Si ellos tenían toda su vida resuelta. Y hay estudios que dicen que es que llevan una vida tan solitaria que se convierte en vidas vacías. Y esa pobreza existencial pues provoca esto, provoca suicidio. Bueno, pero ¿y ahora? ¿Y ahora? Que si estamos en la mesa es más cómodo mandarse, cómodo entre comillas y subrayado, ojo, mandarse el WhatsApp para comunicarnos que hablarlo. Y ahora que el mundo se hizo pequeñito y que los imaginarios colectivos son otros ya y que descifrar los códigos de la juventud, que es quien maneja la tecnología, ¿verdad?, son otros. Entonces, estamos frente a un gran problema social. Estamos haciendo abstracción de la mala educación, ¿verdad? Sí. Que siempre ha sucedido así. Exacto. Usted exacto. se lavaba o no las manos antes de sentarse a la mesa. O usted no se servía de primero, sino que se servía el otro. Es decir, estoy hablando de que una cosa es mala educación y otra cosa es el manto del impulso o de lo que te impone la tecnología u otras realidades. Sí, pero a lo que yo voy es que... Sí, yo lo entendí, pero para que la gente me entienda, hay gente maleducada, simple y sencillamente, eso no se necesita un psicólogo, lo que se necesita es alguien que bien eduque. Exactamente, ¿verdad? pero el problema ahora de la tecnología es que nos incomunica, aún comunicándonos más. Y la base de la relación humana es la comunicación. Es así. Antes realmente ocurrían hechos que solo quedaban en los lugares de los hechos, valga la redundancia, dígase algún problema escolar o alguna situación dentro de un aula y se resolvía en el mismo lugar. Ya no, ya con este efecto de la misma tecnología, lo que ocurre tiene una expansión mucho mayor y se traduce a su vez en la salud mental de todos. Pues hemos visto casos de que situaciones que ocurren en un lugar tienen una trascendencia mucho mayor buscando el tema de ser viral, pues ya la nueva tendencia es hacerme famoso a través de un hecho y generalmente este hecho no es un hecho positivo, sino es algo negativo. Entonces, contextualizando eso,
sí, influye mucho el mal uso a la tecnología que le estamos dando y realmente la repercusión que tienen en la misma salud de la población y más en nuestra población joven, pues es mucho mayor. Pues antes todos crecimos sin eso, sin el internet, sin un WhatsApp, sin un Instagram o redes sociales, y lo que hacía yo con mi familia se quedaba dentro de mi núcleo familiar. Ya no, ya es un hecho de yo querer hacer alguna actividad para publicarlo y dejo de disfrutar en el momento y en el lugar que estoy. Miren, llegará el momento en que en el próximo panel sobre este tema tratemos el tema de la guerra también, porque resulta ser que en su momento la guerra era peor que la tecnología esta de la que estamos hablando, y la cantidad de conductas que quedaban solapadas o detrás de la guerra. Todavía hoy los que van a la guerra cuando vienen son locos de atar, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo, o sea que la guerra también está ahí todavía y hay ejemplos importantes. Pero la guerra en el mejor sentido de la palabra, cuando los rusos pasaron por Polonia, dejaron a gente traumada. Pero cuando los nazis se metieron hasta Rusia, dejaron gente traumada para el resto de su vida, violada, torturado, etcétera. Es decir, son también grandes factores que han incidido en la conducta colectiva de los seres humanos, pero también en los individuos. Gente que aprendió a matar, porque se dice que se mata la primera vez, que ya lo otro es una diversión. Y vaya usted a ver si hay gente que juega a que yo puedo matar y nada va a pasar ni en mi alma ni en nada. Es un poco para que anotemos ese otro tema que me parece fascinante y que sé que incide tanto en lo ético, en lo moral, de la conducta de los individuos, de las personas. Bueno, con respecto a la comunicación, yo me quiero enfocar en las redes sociales. Porque antes, y lo decía el doctor López, alguien viajaba, por ejemplo, en la familia y se iba a Rusia, se iba a Canadá, y eso se quedaba en la familia, o sea, o se compartían las fotos quizás por email, o en el tiempo en que las fotos solamente se imprimían, entonces yo se las enseñaba a mis amigos y a mis familiares. Pero ahora con las redes sociales yo puedo subir una foto y gente que no me conoce alrededor del mundo puede ver mi foto y ni siquiera seguirme. Y se han realizado algunos estudios en Inglaterra, hay uno muy bueno en el New England, sobre el impacto que tienen las redes sociales en las conductas de los individuos. Y se ha demostrado que Instagram, por ejemplo, que es una de las redes sociales que los millennials más usan, es una de las redes sociales que más inducen a la ansiedad, sobre todo en la población de adolescentes, que es una población que todavía no tiene expectativas futuras claras, que es una población que todavía es vulnerable y manipulable. Entonces veo una foto de alguien que está disfrutando en Canadá, mientras yo en mi realidad solamente puedo ir quizás a Playa Dorada, ahí en Puerto Plata, y eso que parece simple puede desencadenar un problema de ansiedad en mí. Incluso hay jóvenes que se deprimen a lo largo del tiempo, un diagnóstico claro, pero sobre todo lo que más se ha visto es la adicción que causan las redes sociales hoy en día. Ya incluso están en los libros y hay máster que se están haciendo para tratar las adicciones en los adolescentes por el problema de las redes sociales. Claro. Porque el impacto de lo que el otro hace puede que en mí no tenga nada, puede que yo vea al doctor Vargas viajar por el mundo y yo sentirme feliz y yo querer hacer lo mismo que él, pero para otro individuo que no ha tenido esas mismas posibilidades, esto lo puede hacer sentir un poco marginado. Entonces el tema de las redes sociales es un tema que hay que evaluarlo bastante. Que hay cosas de esas que anteceden a las benditas redes sociales, pero por mucho. Porque cuando la revista Hola existía y usted veía la monarquía española, no existían las redes sociales. El mismo efecto de demostración, si tú te comes un filete, yo lo que quiero es comerme un filete, porque me voy a comer la tripita. Es decir, hay otras cosas que siempre han estado ahí. Lo que pasa es que la estupidez cuando se esparce también se convierte, cambia de forma, pero termina haciendo daño. Me refiero a la estupidez, aquello que hace daño. Es decir, que matar una mosca que se me posó ahí con un martillo y rompo el martillo. Estupidez al fin y al cabo, ¿verdad, doctor? Y con usted cerramos ya esta primera parte, porque me ha resultado fascinante el conversar con ustedes.
Y vamos a tener que tratar de traer al teórico de la complejidad. El doctor, ¿qué? Carlito Carlos de Los Ángeles. Carlos de Los Ángeles. Así es. Mira, la salud mental, que es el tema, cuando yo iba a hablar de las redes sociales, de ese joven que se hace adicto a las redes sociales, muchas veces tenemos el que se aísla porque se ha hecho adicto. Claro. Entonces, aunque está a veces preparado para manejar la tecnología, el tipo se aísla o convierte esto en una adicción. Me hace pensar en el concepto capital social, que está relacionado con salud mental. Entonces, el capital social es ese conglomerado humano que está capacitado, que tiene las actitudes, no solamente de habilidades y preparación, sino emocional y mentalmente para que sea productivo, primero para él, para la familia y para la sociedad. Por eso se habla de un capital social. Entonces, en ese desarrollo tecnológico que se está buscando, que sube el capital social, por eso se habla que esos países de lo que se llaman los tigres de Asia, en la medida que se han ido preparando en computadora, en tecnología, esos países se han desarrollado. Pero esa misma tecnología la puede agarrar un individuo sin salud mental y convertirla en una adicción o en cualquier cosa que no le sirva ni a él, ni a la familia, ni a la sociedad. Entonces, por eso la importancia de la salud mental. No importa la preparación que tú tengas, no importa el contexto social donde tú estés o lo que sea, la salud mental es importante y tiene que ver con saber utilizar lo que tú tienes a tu alrededor para que eso te sea útil a ti, le sea útil a tu familia y le sea útil al mismo Estado. Miren, ya me hacen todas las señas. No hay cosa que me moleste más. Tengo una fobia a las señas. 5 muchachos que se nos suicidaron sin querer suicidarse, ni entender que se estaban suicidando. ¿Saben de qué les hablo? Exacto. ¿Verdad? Y me parece eso lo más ilustrativo de esto. 5 muchachitos que se la jugaron finalmente, y sabemos esto. Y esto es una expresión, lo pongo finalmente de ejemplo porque es una expresión de lo que estamos hablando, la salud mental de la familia, de los componentes de la familia, del resto, porque hay también una cierta irresponsabilidad olímpica de todos por igual frente a este tipo de temas. Por ejemplo, yo estoy aquí tratando de imponer que no se le deje llevar celular a la gente a su centro de trabajo. Ah, pero que tú estás loco. No, en Estados Unidos usted no puede, porque yo le pago a usted por hora y no para que usted se la esté chateando a costa del dinero que yo le voy a pagar a usted por hora. Estoy pensando como un capitalista. Pero son controles y normas que simplemente están al alcance de las sociedades. Los europeos no usan el internet, las redes y todo eso como lo usamos nosotros. Probablemente en el caso de ellos es un uso productivo y en nuestro caso es un caso olímpico. Entonces aquí hay funcionarios, no usted, aunque lo mire así. No soy funcionario. No, yo lo sé, bueno, pero yo tampoco. Pero aquí hay gente que prohíbe la pornografía. La pornografía. Y usted pone la televisión y hay pornografía. Y no estoy hablando de, no, pornografía. Y usted pone, abre cualquier cosa de esa y usted ve pornografía infantil. Y nadie puede prohibirla, por así decirlo, es prácticamente imposible. Y sin embargo, no ponemos también el tema de la promoción, de que vamos a luchar contra, ¿cómo se llaman los alcohólicos anónimos? Contra el alcoholismo. Como si usted me mete por ojo, boca y nariz, que donde hay un hombre hay un brugal, ¿usted me va a hablar a mí de que gastemos cuarto en evitar que la gente beba, cuando toda la publicidad es para que la gente beba? Para que ustedes entiendan mi propio enfoque sobre el tema de la irresponsabilidad. Que parecería que estamos todos locos. Yo estoy trabajando para allá y ustedes están trabajando para este lado. O sea, hay una incongruencia entre políticas, entre las religiones también.
Porque aquí está todo el mundo en el mismo saco. ¿Por qué? Porque es un problema social, no es un problema particular, individual. Y vaya, muchas gracias, doctor Ángel Almanzar, doctor José López, doctora María Virginia González y doctor Vicente Vargas Lemonier. Y ojalá que podamos hacer otro dentro de este mismo mes o cuando ustedes estén dispuestos a volvernos a encontrar y tratar también temas que yo sé que están ahí latiendo en eso que tiene que ver con la conducta social y con la salud mental de los individuos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Porque a todo esto no hay nada más maldito que la soledad. Cierto. ¿Verdad? Me estoy volviendo loco. Por favor, yo espero que este panel haya sido de su interés o simplemente que les motive a ver estos temas de una manera también más holística, más amplia y más integral. Y entender que de poetas, músicos, que yo qué, poetas y locos todos tenemos un poco. Así es que Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, Muchas José. gracias.